Muy buenos días, mis estimados estudiantes, qué gusto saludarlos. Le habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en funciones, nuestro propósito es aplicar las propiedades de logaritmos a funciones. ¿Ok? Miren, tenemos aquí nuestra función, ¿correcto? Logaritmo de x al cubo menos 1 en base e menos logaritmo de x al cuadrado más x más 1 en base e. Y nos piden calcular f de e a la quinta más 1. Un inocente diría, profesor, hay que reemplazar y punto. Pero espere, observa que es muy extenso, ¿no? Entonces siempre hay que tratar primero de reducir. Una vez que lo reducimos, recién vamos a reemplazar. Pero vamos a reducirlo con nuestras propiedades. Primera, si tengo una resta de logaritmos cuyas bases son iguales, la resta se convierte en una división. Entonces nosotros podríamos colocar aquí logaritmo, como es una resta de logaritmos, sería el primero de x al cubo menos 1, ¿entre quién? Entre x al cuadrado más x más 1. Por si acaso esta base e se repite, la base b se repite. Profesor, ¿y ahora qué podemos hacer ahí? Mira, con mis superpoderes, ese 1 lo pongo como 1 al cubo y tengo la diferencia de cubos que, ¡oh, sorpresa!, está ahí. ¿Cómo se desarrollaba la diferencia de cubos? Era la parejita. La parejita es x menos 1. Después, primero al cuadrado, x al cuadrado. Cambio de signo, producto de ellos que es x más el segundo al cuadrado. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. ¿Correcto? Cierro paréntesis. Y en la parte inferior sigue apareciendo x cuadrado más x más 1. Que, ¡oh, sorpresa!, son iguales. Y lo cancelo. ¿Qué tendríamos entonces? El logaritmo de x menos 1 en base e. Ya lo hemos reducido, que era nuestro objetivo. Ahora vamos a lo que nos piden. ¿Qué nos están pidiendo? F de e a la quinta más 1. Esto, f de e a la quinta más 1. Entonces cambio el x por e a la quinta más 1. Pongo aquí e elevado a la quinta más 1 y eso menos 1. Más 1 menos 1 se cancela. Ahora, antes de seguir, vamos a revisar estas propiedades. Miren, si yo tengo un exponente del argumento, eso puede pasar a multiplicar, ¿correcto? Entonces, este exponente puede pasar a multiplicar y tendríamos 5 multiplicado con el logaritmo de e en base e. Ahora, ¿qué más? Si tengo el logaritmo de b en base b, si son iguales, sale 1. Entonces, significa que esto necesariamente es 1. ¿Correcto? Por esa propiedad. Y 1 por 5 es 5 y colorín colorado, nuestro ejercicio se ha terminado. La ventaja, tenemos nuestras propiedades directas para aplicar. Otra vez, siempre lo que queremos es primero reducir. Y después de reducir, recién reemplazamos. ¿Está bien, mis queridos estudiantes? Ahora vamos por nuestro segundo ejercicio, donde dice: la cantidad de sustancia en el instante t está dada por la función que tenemos aquí. Significa que cambiamos el tiempo t, donde dice que t es el tiempo. Miren, cambia el tiempo t y cambia la concentración. ¿Ok? Listo. Entonces, t es el tiempo transcurrido, es un tiempo. N es constante, es un valor, es como un número, así de sencillo. Y C sub 0 es la cantidad de sustancia presente en el instante 0, cuando comienza a trabajar, ¿ok? Cuando comienza su parte inicial es C sub 0, ¿correcto? Ok, la cantidad es C sub 0. Determina el tiempo que debe transcurrir, el tiempo t, queremos calcular el tiempo t, para que la cantidad original se reduzca a la sexta parte. Entonces, ¿en cuánto tiempo la cantidad, esta cantidad, se reduce a la sexta parte de lo que había originalmente? Sexta parte entendemos nosotros de un sexto, ¿no? Entonces, esta cantidad
se tiene que convertir en un sexto de la cantidad original. Y la cantidad original era c sub 0. Un sexto de c sub 0. Es igual a la forma. Solamente estoy cambiando esto nada más. Lo demás sigue siendo lo mismo. C sub 0 por e elevado a la menos n por t. Aquí claramente nos damos cuenta que c sub 0 se puede eliminar. ¿Correcto? Lo eliminamos, lo cancelamos. Ahora, todo esto que tengo aquí, que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir y el 6 lo paso a multiplicar. ¿Correcto? Lo cambiamos de lugar. Entonces aquí tendría 1 entre e elevado a la menos n por t. Y ese 6 pasa a multiplicar. Sabemos nosotros que este menos sube con más, sube como positivo. Entonces lo podría colocar como e elevado a la n por t, ¿correcto? Como positivo, porque al subir cambia el signo del exponente. ¿Igual a cuánto? Igual a 6, ¿correcto? Pero un detalle, ¿usted qué quiere calcular? Quiere calcular el tiempo, quiere t, pero ese t está como exponente. Usted no quiere que esté como exponente, quiere que esté como base, quiere que esté abajo. Profesor, ¿y cómo hago para cambiarlo? La forma más práctica es aplicarle logaritmos. Le vamos a aplicar logaritmos. Logaritmo al lado izquierdo y logaritmo al lado derecho. ¿Correcto? De esa manera esto va a caer, ¿correcto? Va a pasar a multiplicar. Pero un detalle, va a seguir estando el logaritmo. ¿Correcto? Paso a multiplicar y el logaritmo queda. Pero yo no quiero que quede el logaritmo. ¿Y cómo haría para eliminar el logaritmo? Mire, recuerden que el logaritmo de b en base b vale 1. Entonces aquí tengo e, yo también quiero que aquí sea e. Claro, y si pongo e a la izquierda, también e a la derecha. ¿Correcto? Aplico logaritmo a los dos. De base e. ¿Por qué? Porque quiero que sean iguales. Si aquí fuera 8, también 8. Si fuera 7, también 7. Y lo mismo al otro extremo. ¿Correcto? ¿Qué nos estaría quedando? A ver, aquí tenemos. Ese n por t pasa a multiplicar. Tendría n por t por logaritmo de e en base e. 1 es igual a ¿cuánto? A logaritmo de 6 en base e. A logaritmo de 6 en base e. Pero aquí vamos a revisar otra propiedad. Miren, si tengo logaritmo de k en base e, eso directamente es logaritmo neperiano de k. El logaritmo en base e es el logaritmo neperiano. Entonces, podemos cambiar nosotros este logaritmo en base e como logaritmo neperiano. ¿De quién? De el número 6. Ya está. Nosotros queremos calcular el t, el tiempo. Por lo tanto, este n lo voy a pasar a dividir. Entonces podemos decir que ese tiempo es igual a ¿qué? Equivale al logaritmo neperiano de 6 dividido entre n, donde n es una constante. Y tal cual, esa es nuestra respuesta. Muy bien, lo hemos conseguido, mis queridos estudiantes. Recuerde, por favor, si me dice que se reduce a su sexta parte, un sexto de lo inicial, ¿correcto? Al subir, cambia de signo, no se olvide por aquí. Además, si yo quiero que este exponente caiga, eso es lo importante, ¿eh? Si quiero que el exponente baje, le aplico logaritmo. Y la base va a ser, depende de lo que uno desea, ¿correcto? Le aplica logaritmo y la base ya depende de cada uno. Vamos a nuestro último ejercicio que dice aquí. Se define la función f con esta regla de correspondencia, tal que el dominio de la función es todos los reales positivos. ¿Por qué? Porque evidentemente x tiene que ser positivo, no puede ser negativo. ¿Ok? Determina la inversa de f, la función inversa. Pero recordemos, para hallar la función inversa necesito tener la función en función. Tener la función, claro, pero debo dejar el x solo, ¿correcto? Debo dejar x solo. Pero aquí el x no está solo, entonces tenemos que despejar x. Si recordamos, este f de x era el y. Significa que y es igual a ¿qué? A 3 veces logaritmo ¿de quién? De x en base 6. Profesor, le ha dejado un espacio. ¿Por qué dejó ese espacio? Atento. Yo quiero que este exponente no esté arriba. Obviamente quiero que esté abajo. ¿Y cómo hago para que baje el exponente? ¿Qué le aplico? Logaritmo. Muy bien. Le vamos a aplicar logaritmo evidentemente a ambos extremos. ¿Logaritmo en qué base?
Mira, si aquí era le pongo pero a los dos. Yo quiero x, ¿no? Entonces, yo quiero que este 3 desaparezca. Le pongo 3 aquí y le pongo 3 aquí. A los dos en base 3, ¿correcto? Este exponente, evidentemente, cae, pasa a multiplicar. Y tendríamos logaritmo de y en base 3 es igual a logaritmo de x en base 6. Profesor, multiplicado por 3 en base 3, logaritmo de 3 en base 3, que vale 1. ¿Para qué colocarlo? No hay sentido. ¿Ok? Ya pasó a multiplicar, ahí queda. Ahora vamos con nuestra definición de logaritmos. ¿Qué dice la definición? Si tengo logaritmo de n en base b igual a w, entonces ese n tiene que ser igual a b elevado a w. Profesor, ¿quién sería n? ¿Y o x? Depende de lo que usted quiere. ¿Qué quiere? ¿Quién quiere solo? X. Porque queremos hallar la función inversa. Por lo tanto, como quiero que x esté solo, voy a decir que n es x. ¿Correcto? Porque quiero que x esté solo. N es x. La base va a ser 6. Entonces la base es 6. Y todo esto que está aquí sería w. ¿Correcto? Esto sería w. Una vez definido que n es x, b es 6 y w es todo lo que está ahí, ¿por qué? Recuerde, porque quiero que x esté solo. N aquí está solo, por eso digo que x es n. ¿Ok? Entonces vamos a decir que n, que es x, es igual a ¿quién? A la base 6, elevado a w. ¿Y quién es w? Es el logaritmo de y en base 3. Ya hemos despejado x y como parte final, recuerde que se hace el cambio, ¿no? El x se cambia como la función inversa y el y como el x. Cambiamos. Entonces decimos que el x se convierte en la función inversa, ¿correcto? Y el y se convierte en x. Y nada más lo hemos conseguido. Tan tan, guantan. Somos lo máximo, valemos un Perú y más. Mis queridos estudiantes, recuerde por favor que cuando queremos la función inversa lo que tenemos que hacer es despejar el x que quede solo para hacer el cambio, ¿correcto? ¿Y cómo hago que el exponente caiga, que baje? Aplicando logaritmo. Atento a la base. En este caso no convenía que sea base 3 a un lado y al otro lado. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos logrado otro propósito que es aplicar las propiedades de logaritmos en las funciones. Bueno, cualquier consulta por interno.